Imagínate una emperatriz que no necesitaba sentarse en el trono para gobernar un imperio. Una mujer que en un mundo gobernado por hombres se convirtió en la fuerza más poderosa de una corte mogol. Esa fue Nur Jahan, la emperatriz que manejaba los hilos del poder mientras sus rivales y hasta su propio marido apenas lo comprendía. Su historia es una mezcla de intriga, amor, guerra y política, pero siempre con un toque de elegancia, con un toque de astucia. Antes de entrar de lleno a descubrirla, te pido que nos dejes un like y te suscribas al canal para ayudarnos a seguir creciendo. No se puede contar la historia de Nur Jahan sin mencionar su modesto origen. ¿Quién iba a pensar que una niña nacida en una familia de refugiados llegaría a ser la mujer más poderosa del Imperio Mongol? Nació en 1577 en Kandahar, en el seno de una familia persa que había huido de Irán en busca de seguridad y una nueva vida en la India. Su padre, Mirza Hiyas, no tenía en sí nada cuando llegó, pero con el tiempo consiguió un puesto en la corte mongol bajo el emperador Akbar. Sin embargo, no fue un camino fácil. Nur Jahan, cuyo nombre de nacimiento era Men-un-Nisa, pasó los primeros años de su vida en medio de las dificultades económicas. Pero en esa humildad aprendió dos cosas que serían claves en su vida futura: la paciencia y la ambición. De pequeña, Men-un-Nisa, que es como la llamaban, demostró ser una joven brillante, con una inteligencia que deslumbraba a quienes la rodeaban. Aunque no recibió una educación formal como los hombres de su época, aprendió a leer y a escribir y dominaba la poesía, lo que sería crucial más adelante en su vida. Al igual que muchas mujeres de la élite de su sociedad, fue instruida en el manejo de las finanzas del hogar y sobre todo en el arte de la política entre bastidores. Desde joven entendió que el poder no siempre necesita ser visible, una lección que llevaría a la perfección. La vida de Mer-un-Nisa dio un giro inesperado cuando en 1594 fue casada con Ser Afgan, un noble de la corte mongol. Sin embargo, ese matrimonio no fue el que la llevaría al poder. Años después, su esposo murió en circunstancias misteriosas, lo que dejó a Mer-un-Nisa como viuda y curiosamente libre. A pesar de su viudez, fue llevada a la corte mongol, donde comenzó a atraer la atención del emperador Jahangir. Amor a primera vista, más bien política a primera vista. Jahangir, aunque fascinado por su belleza, pronto descubrió que en esa mujer había mucho más que una cara bonita. En 1611 se casó con Jahangir y recibió un nuevo nombre, Nur Jahan, que significa luz del mundo. Pero aunque fue el emperador quien le dio el nombre, fue ella quien llevó la luz al imperio. Nur Jahan no era una emperatriz tradicional. Lejos de conformarse con un papel pasivo, se involucró activamente en el gobierno. Jahangir encontró en Nur un pilar de fortaleza y ella, astutamente, aprovechó esta debilidad para ejercer su propio poder. Nur Jahan no tardó en dominar la política de la corte, colocó a sus familiares en posiciones estratégicas, lo que le permitió consolidar una red de lealtades que la protegía de cualquier posible traición. Fue su habilidad para navegar por las intrigas de la corte lo que la terminaría convirtiendo en la mujer más influyente del imperio mogol, aunque nunca se sentara formalmente en el trono.
Lo que distingue a Nur Jahan de otras mujeres poderosas de la historia es su capacidad para actuar en momentos críticos. No solo gobernaba desde las sombras, sino que también participaba activamente en la vida política y militar del imperio. Se dice que incluso acompañaba a Jahangir en expediciones militares, algo inaudito para una mujer de su época. En una ocasión, cuando un general rebelde amenazaba al imperio, fue Nur Jahan quien organizó las tropas y supervisó las estrategias militares. Jahangir estaba cada vez más debilitado y Nur Jahan tomó las riendas en los momentos claves. No fue solo una estratega militar, también fue una brillante administradora. Reformó la política de impuestos y se encargó de reorganizar las finanzas del imperio, asegurándose de que los ingresos llegaran a las arcas del Estado. Además, fomentó el comercio exterior y patrocinó la construcción de edificios magníficos, incluido su propio mausoleo, que sería uno de los más bellos de la época. Pero el poder no viene sin enemigos. A medida que Nur Jahan se volvía más influyente, los celos y la rivalidad crecían en la corte. Algunos nobles no podían soportar la idea de ser dirigidos por una mujer y empezaron a conspirar contra ella. Uno de los principales desafíos que enfrentó fue la lucha de la sucesión al trono mogol. Jahangir tenía varios hijos y Nur Jahan quería asegurarse de que su yerno, Shahryar, heredara el trono. Sin embargo, los hijos mayores de Jahangir, como Khurram y Shah Jahan, también tenían sus propias ambiciones. El conflicto de sucesión se convirtió en una lucha encarnizada que finalmente terminaría con la caída de Nur Jahan del poder. Después de la muerte de Jahangir, en el año 1627, el equilibrio de poder cambió rápidamente. Shah Jahan, quien más tarde sería famoso por construir el Taj Mahal, tomó el control del imperio y exilió a Nur Jahan a Lahore. Aunque había perdido su influencia política, Nur Jahan siguió viviendo en un lujo relativo, dedicada a la poesía y a las artes. Nur murió en 1645, lejos de la corte que una vez controló. Sin embargo, su influencia perduró mucho más allá de su muerte. Durante su vida, había sido una de las pocas mujeres en la historia en gobernar de facto un imperio como el mogol. Fue una visionaria que desafió las normas de su época y demostró que el poder no tiene género. Su legado es visible no solo en la arquitectura que patrocinó, sino también en la forma en que cambió el curso de la historia mogol. Nur Jahan no fue simplemente una esposa o una consorte, fue una estratega, una líder y sobre todo una mujer que supo jugar sus cartas con una destreza que pocos hombres podrían igualar. Y aunque los historiadores a menudo la han relegado a un papel secundario, la historia, al igual que la luz que ella representa, finalmente brilla sobre su legado. Pues hasta aquí nuestro paseo por la historia de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.